Si bien Puerto Navarino queda en esa dirección, al otro lado y donde se acaba el camino, este camino se llama así, Caleta Eugenia. Y justamente ahí es donde vamos a ir, porque estamos ubicados aquí en la isla Navarino, específicamente en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Hacia el oeste tenemos la pequeña localidad de Puerto Navarino, que es la puerta de entrada a esta isla y nos conecta con el norte, por ejemplo con la ciudad argentina de Ushuaia, que queda enfrente, y al lado este tenemos esta carretera que termina un poco más allá, en la Caleta Eugenia. Ahí es donde termina esta carretera, ahí es donde termina el camino. Podríamos decir que ese es el final de las carreteras chilenas. Vamos para allá y lo averiguamos. Bueno, aquí en el camino podemos ver algo de la fauna y vegetación local. Miren, eso que se ve ahí, eso es un carancho. Aquí va uno volando, miren. Ahí va, una ave típica de esta zona. Sacó al otro. Y estos que están más abajo es una familia de caiquenes, que en esta época sacan a pasear a sus polluelos. Y este de acá es el camino que nos lleva hacia la zona este de la isla, terminando en Caleta Eugenia. Entonces, esas básicamente se construyeron en una casi guerra, entre Argentina y Chile, en el 78. Este es el Calafate. En este momento no está maduro, pero ahí está madurando, porque usualmente tienen un color morado, así más puro que esto. La ruta es más o menos así, y como pueden ver, el clima es bien cambiante. Hace algunas décadas en esta zona hubo un plan para repoblar la isla. Entonces a muchas personas se les entregaron terrenos con la condición de que debían construir acá su casa y habitar. Sin embargo, poco queda de cómo era la casa. Este plan no prosperó. Algo se puede ver. Considerando lo difícil que es vivir acá y también el escaso acceso a los recursos básicos. Bueno, la casa en este tiempo obviamente está deshabitada. Miren claro, el baño. Se ven algunas piezas. Y el patio tremendo de esta casa. Por allá seguramente guardaban la madera. Poco queda de lo que fue. Claro, seguramente aquí este era un espacio para los animales. Por allá también. Esto es un ñirre. Enredado el nombre, pero así se llama. Ñirre. Esta es la barba de viejo que le dicen. Y aunque no lo crean, no es producto del frío, sino que es básicamente un indicador de que la planta está bien oxigenada. Y por eso en lugares como este, es que hay muchos que tienen... Ahí está. Es que hay muchas plantas que tienen la barba de viejo. ¿Los caballos todos tienen dueños? No todos. No todos. No todos. Y los que no lo tienen son los baguales.
Aquí hacemos una parada para mostrarles esto. Miren, si se fijan, este terreno se ve súper irregular. Y eso es porque antiguamente en esta zona por un tiempo se establecieron los yaganes. Ellos fueron los primeros habitantes de la isla Navarino. Y si bien eran un pueblo que se pasaba la vida navegando, cada cierto tiempo se establecían en tierra firme para descansar, celebrar sus ceremonias y recolectar alimentos. Era una fiesta para ellos. ¿Sí? Sí. Entonces se juntaban todos los yaganes Sí. y se comían la ballena entera y aprovechaban todo. La carne, la piel, Sí. el aceite, inclusive los huesos, porque con los huesos fabricaban los arpones. Entonces, en este preciso lugar, los yaganes pusieron su ácar. El ácar es el hogar que ellos construían, algo así como una choza. Y como su dieta incluía mucho marisco, cada vez que comían, acumulaban las conchas a un costado del ácar, formando lo que sería como un cerro de conchas. Con el tiempo los yaganes se fueron de acá, siguieron navegando y todo esto se fue cubriendo con la vegetación. Y es por eso que en este preciso momento entonces estamos parados sobre montañas de conchas, los llamados conchales. Otro punto súper interesante es este río, donde aún quedan vestigios de un antiguo muro que fue construido también por los yaganes a fin de capturar peces. Fue algo así como una represa para los peces que pasaban por acá. Miren qué increíble estar frente a un muro que hicieron los yaganes hace miles de años. Igual así se ve. Ahora si nos movemos un poquito más hacia adentro, vamos a encontrar otro que es mucho más notorio. Ahí está. El paisaje sigue obviamente siendo espectacular, pero lamentablemente la basura también llega acá. Eso es producto de la marea. La marea trae todo eso. Claro, ahora como bajó, es que lo podemos ver así. Estoy grabando todo. En 30 años más hay que volver. A ver cómo está. This is the end of the road. Sí. Bueno, aquí en medio del silencio total y esta vista, nos encontramos una casa. Aquí vive una persona que vive y trabaja en este lugar. Seguimos por aquí y ahora sí vamos a llegar al final del camino. Y hasta aquí nomás llegamos. Fin del camino. Bueno, y si tomáramos una lancha hacia allá, en esa dirección, en dirección del canal, ahí llegaríamos hasta Puerto Toro. Y Puerto Toro sí es el poblado más austral del mundo. Pero eso es ya otra historia.